ordenados, somos ordenados. Ahora, ¿qué significa ser ordenado? La ordenación y la imposición son entendidas como un acto en el que Dios busca un propósito salvífico para la humanidad. Como dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué pasa? Dios no se sienta solamente a esperar a que la gente se arrepienta. Dios manda a su iglesia que se predique el evangelio, porque dice la palabra, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo se van a arrepentir si nadie les hace saber que han pecado, que tienen un cargo de muerte? Entonces dice Dios, mando a mi iglesia. Ellos les harán saber este mensaje, esta buena nueva. Entonces, dice, Dios busca un propósito salvífico para la humanidad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para alcanzarlo, toma a personas que están dispuestas a servir y las aparta para un servicio especial en su obra. La semana pasada se llevó un hermoso mensaje en el cual pudimos escuchar en boca de nuestro hermano Luis García cómo Dios llamó a diferentes hombres para cumplir con un propósito dentro de su plan de salvación. Incluso cómo llamó a la misma iglesia. Ahora, la ordenación es conferir, es decir, conceder una autoridad, una dignidad, atribuciones, derechos, etcétera, a una persona. Dios mismo ordenó profetas, lo vimos la semana pasada. Él llamó a sus profetas. Te he escogido, decía el hermano incluso Jeremías, desde el vientre de tu madre te escogí. Jesús mismo ordenó a sus apóstoles, él los llamó y él mismo los envió, los convirtió en enviados, en apóstoles. Pero nos hacemos una pregunta, hoy en día, ¿quién tiene la autoridad o cómo es que sucede? ¿Quién tiene la autoridad dada por Dios para ordenar a los ministros, a los servidores, a las personas que se dedican a los ministerios, que forman parte de los ministerios? Es decir, a los servidores. Hay algo bastante interesante y vamos a tomar nuestra Biblia, hermanos, siempre hay que tenerla en nuestra mano. Igualmente recuerdo que es muy importante, muy interesante que podamos tener papel y pluma. Anotemos, porque siempre hay un versículo, siempre hay un pasaje, siempre hay un concepto que descansa sobre la escritura que nosotros nos podemos llevar anotado, reflexionarlo, consultarlo después con los hermanos, qué quiso dar a decir, que cómo me puede ampliar este tema. Entonces es importante que anotemos porque también nos sirve para evangelizar, para compartir con nuestra familia, con los compañeros del trabajo, con nuestros amigos, y eso es algo bastante importante. La palabra de Dios dice lo siguiente en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vamos a extraer una palabra de estos versículos. Esa palabra que extraemos es constituir. ¿Qué significa constituir? Hemos escuchado esa palabra usada, por ejemplo, en la Constitución. ¿Qué significa constituir? Significa formar, construir, erigir. Hemos escuchado también y cantamos que Dios es el alfarero. Tú eres el alfarero que con tus manos me has formado. Entonces Dios construye. Dios es el que da el crecimiento, dice la escritura, ¿verdad? Así que Dios constituye a las personas, las crea, les entrega dones, les entrega talentos para, dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, Dios mismo levanta hombres y mujeres con capacidades, actitudes, dones para la obra. Ahora, vuelvo a citar el sermón pasado. Fuimos llamados como iglesia y se nos entregaron dones, decía el hermano, pero no debemos enterrar esos dones. No es para que los tengamos enterrados. Tenemos que invertirlos, fructificarlos, tenemos que hacerlo crecer. Dios está trabajando en usted, hermano, créalo y diga amén. Dios está trabajando en mí. Tenemos que tener eso claro, hermano. Como cantábamos en alabanza, no somos el mismo. No somos el mismo cadáver que antes andaba en el mundo. Dice que la palabra dice que los que no están en Cristo estaban muertos en sus delitos y pecados, pero Cristo nos dio vida. Así que ya no somos ese cadáver que caminaba por ahí. Ahora tenemos vida, hemos sido transformados. Primer logro desbloqueado, decíamos al principio.
pero es el primer paso. Como un niño, cuando nace, tiene que aprender a caminar, se cae las primeras veces, le cuesta, se tiene que apoyar, pero poco a poco va aprendiendo y con el tiempo que pasa, ya no le cuesta, ya no se concentra en caminar. Hoy en día, usted que es una persona grande, usted puede caminar tranquilamente y no es algo que le haga mucho esfuerzo, pero al principio sí, pero tuvo que crecer, tuvo que pasar por un proceso. Entonces, dice la palabra que Dios mismo es el que levanta a esos hombres y a esas mujeres con capacidades, actitudes, dones para la obra. Decíamos que citábamos el sermón, Dios nos dio esos dones, pero no para que los enterremos. Y decíamos, y tenemos que decir amén, Filipenses 1:6, estamos persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en el proceso. Cada día el alfarero nos va mejorando, nos va haciendo mejores, nos está haciendo vasos para honra. Esos dones, esas capacidades, esas actitudes están siendo regadas y sembradas y están creciendo en usted, hermano, créalo. Y está siendo perfeccionado para que esté listo para trabajar para el Señor en un ministerio. Tenemos que tener eso en nuestra mente, que estoy siendo perfeccionado para trabajar en el ministerio. Estoy siendo preparado para ir a la guerra. Hay algo muy interesante, en la palabra varias veces se utiliza esta analogía, este símil, este ejemplo. La milicia, habla la palabra. Somos soldados de Cristo. Amén. Entonces, un soldado no se manda a la batalla sin protección. Y de hecho, hay un hermoso versículo que dice, Efesios 6:13, por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. ¿Qué pasa? Muchas veces no tenemos esto y por eso caemos a la primera. Me enfermé y ya entonces ya no seguí en la obra. Me despidieron del trabajo y yo ya no quise ir a la iglesia porque me sentía deprimido. Me pasó una situación, como hemos conversado anteriormente, igual, de esta misma forma, y entonces caemos. ¿Por qué? Porque no estamos protegidos, no tenemos esa armadura completa. Tenemos que entonces crecer, pasar por un proceso, prepararnos para algo, para un propósito, no solamente para estar listos, sino para ir a esa guerra. Entonces, esos dones, capacidades y actitudes están siendo regadas y sembradas en usted y están creciendo, perfeccionándolo para que esté listo para trabajar para la obra del Señor en un ministerio. ¿Qué pasa cuando un hombre o mujer están listos? El Espíritu Santo guía a las autoridades eclesiales, a los, eh, a los administradores, a los líderes de la iglesia, hacia la persona para que ésta la ordene en un ministerio. Nosotros predicamos la palabra, están eh, los cursos de fidelización, están el círculo de oración de los martes, tenemos una cantidad de actividades que hacemos y eso está regando y está sembrando semilla. La palabra del Señor, los conceptos bíblicos se riegan, se hacen crecer. Dios da el crecimiento a la persona. ¿Qué pasa? Los administradores guiados por el Espíritu Santo ven esas actitudes, la actitud de la persona, la humildad, la mansedumbre, ven la preparación, el conocimiento bíblico. ¿Y qué pasa? Le dicen, hermano, ¿usted no le gustaría participar de la obra del ministerio? Lo vemos con el entusiasmo, lo vemos con las ganas, tiene eso que el Señor le ha dado, póngalo en práctica. Y entonces pasa como cuando Pablo reclutó a Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1 al 2. ¿Qué dice? Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Y daban buen testimonio de él. Ya tenía otro logro desbloqueado, tenía un fruto. Ese fruto que tenía Timoteo, ¿cuál era? Un buen testimonio. Un buen testimonio, y de ese testimonio lo daban de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Timoteo era una persona que de corazón se había entregado al Señor y tenía un buen testimonio. Eso es el fruto de entregarse de corazón al Señor, tener un buen testimonio. ¿Por qué? Porque entregarte de corazón al Señor, ¿qué hace? Que llegues temprano, que quieras colaborar, que tengas un interés sincero por los hermanos. Se enfermó alguien, hermano, han sabido del hermano, cómo sigue. Entonces, esto es crecimiento espiritual.
¿Qué pasó con Timoteo? Pasó por un proceso espiritual de preparación, lo cual lo llevó a tener un buen testimonio. Pablo vio potencial en él y lo recluta como compañero de misión. Y luego Timoteo también es ordenado y se le entrega autoridad. ¿Cómo sabemos que a Timoteo se le entrega autoridad con la ordenación? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Cuando me fui a la región de Macedonia, te pedí que te quedaras en la ciudad de Éfeso. Y ahora te lo vuelvo a pedir. Allí hay ciertas personas que imparten enseñanzas falsas. Ordénales que no lo hagan más, dice la palabra. Para Timoteo poder ordenarle a una persona que deje de predicar falsa enseñanza, Timoteo tenía que tener cierta autoridad, tenía que tener cierto respaldo. El apóstol Pablo me ha ordenado y yo ahora tengo la autoridad de decirle, no enseñen falsa doctrina. Ahora, tenemos que tener, tenemos que ser conscientes que ser ordenados en la obra del ministerio, trabajar para el Señor, es un honor, hermanos. Es una alta condecoración. Es un enorme reconocimiento que el Señor, entre todas las personas del mundo, te elija y diga, quiero que trabajes en mi obra. Es un honor. Y en ocasiones se le mencionaba a varios hermanos, trabajar para el Señor es un honor, es un privilegio, es de sentirse agradecido, no es de esconderse. Cuando dicen, hermanos, hay que salir a evangelizar y todo el mundo, uy, se esconde. O no, no, no puedo, es que tengo que tengo una responsabilidad, tengo un compromiso, que no sé qué, aunque se haya anunciado desde antes. Entonces, ¿qué pasa? No consideramos a veces la ordenación, el servicio al Señor como un privilegio. Si le dicen, Joe Biden lo mandó a llamar, el presidente de Estados Unidos lo mandó a llamar para que usted sea parte de los trabajadores de la Casa Blanca. ¡Wow! Dice uno, qué alto honor. El presidente de los Estados Unidos, potencia mundial, me ha llamado para ser parte del equipo que trabaja en la Casa Blanca. Aunque lo pongan a recoger basura, trabajo en la Casa Blanca. Y uno se siente con un alto honor. Va uno a donde hay todavía reyes y lo ordenan dentro de la Guardia Real. Uf, parte de la Guardia Real. Qué enorme privilegio, ¿verdad? Pero ¿por qué para el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no vamos a sentir que es un privilegio? ¿Acaso vamos a tener el pensar antiguo de cómo veían al Señor? No lo veían con un enorme ejército, no lo veían con un enorme castillo y una gran imponencia. Entonces, no lo consideraban un rey. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor, y las cosas en mi reino no son como las cosas de este mundo. ¿Qué significa o qué debe de significar para una persona el ser ordenado? En la Edad Media, el espaldarazo era un acto central en el rito de las ceremonias de iniciación que confería la dignidad a un caballero. Si alguna vez hemos visto algunas películas de estas, vemos que el caballero se arrodilla frente al rey y el rey saca su espada y le pone la espada en el hombro y después se la pone en el otro hombro. Y lo está nombrando caballero, le está otorgando dignidad. Ese acto se llamaba espaldarazo y le confería dignidad a ese caballero. Ha sido reconocido por el rey como alguien digno, alguien de la nobleza. Muchos en ese tiempo procuraban este acto porque los caballeros eran los guerreros más temidos y mejor protegidos en el campo de batalla medieval. Y fuera de él se encontraban entre los miembros más elegantes y mejor educados de la sociedad. Todo el mundo quería ser ese que se arrodillaba frente al rey y era reconocido y se le confería dignidad. Ahora, cuando leemos las Sagradas Escrituras, sabemos que el reino de Dios no es como los reinos de este mundo. Ser considerado importante o distinguido ante los hombres no es el objetivo del pueblo de Dios. Ser considerado, que sea para mí lo más importante, agradar al ojo humano, no es lo más importante para el pueblo del Señor. Y eso es algo
como pequeño paréntesis, que yo admiro muchísimo del ministerio de limpieza en las iglesias. Muchas veces nadie sabe por qué el piso está limpio cuando uno llega. Y muchas veces no se dice, fue la hermana tal, el hermano tal que vino, sacó tiempo, un sábado, en la tarde o en la mañana, vino, hizo toda la limpieza, lavó los baños, arregló las sillas, sacudió todo para que no hubiera polvo y dejó todo impecable para que usted se pudiera sentar en una silla cómodo. Y nadie lo sabe. Yo digo, en ese aspecto, tienen gran honra, porque solamente ellos y Dios, solamente Dios y ellos saben que llegó y hizo la obra. Y eso es magnífico. Y eso es lo que dijo el Señor. Cuando des limosna, cuando des una ofrenda, calladito. Porque si la das delante de los hombres, ya recibiste tu galardón del ser humano. Ya te dijeron, oh, y ese fue tu pago. Ya no esperes pago del Señor, porque lo hiciste para que te vienen. Entonces, eso es algo bastante interesante que debemos tener en cuenta. Entonces, ser considerado importante o distinguido ante los ojos de los hombres no es nuestro objetivo principal como pueblo del Señor. Sin embargo, sí, ante el Padre, el siervo debe de procurar presentarse intachable, santo, como ejemplo, y Dios mismo reconoce a su pueblo. Y eso es lo que nosotros procuramos. Que Dios mismo sea el que nos reconozca a nosotros por nuestra integridad, por nuestra santidad, por procurar ser a imagen y semejanza de nuestro Padre. Eso es lo que nosotros debemos procurar. Y todo lo demás viene por añadidura. El buen testimonio de Timoteo fue primero ante Dios, en su corazón. Y eso se reflejó afuera. Recordamos lo que dijo el Señor Jesucristo. Lava primero por dentro el vaso y también por fuera se va a limpiar. Así que, ¿quién de ustedes, amados hermanos, y ojo aquí, mucha atención, quién de ustedes recuerda esta frase? Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Wow, hermano. Wow. El más alto reconocimiento que un ser humano puede llegar a alcanzar es el mismísimo reconocimiento del Padre, de Dios, que delante de los mismos enemigos de uno y del mismo enemigo diga, ¿cómo? ¿No has visto a mi siervo Isidro? Varón esforzado de buen testimonio con caminar perfecto delante de sus hermanos. ¿Cómo? ¿No has visto a mi sierva Elia benevolente y justa delante de sus hermanas? ¿No has visto a Julio Medrano, hijo mío, hijo de paz, que sirve con sus bienes a mi obra, prestando su hogar para llevar a cabo tribus de coinonía y procurando siempre las necesidades de los hermanos? ¿Cómo? ¿No has visto a mi hija Lilian, que tiene gran amor y entusiasmo por la obra? ¡Wow, hermanos! Esto es lo que nosotros debemos procurar, que el Señor nos reconozca, que el Señor mismo le diga al enemigo, a las potestades, a los espíritus, estos son mis hijos y estos están protegidos por mí. Nadie los puede tocar, están bajo mi protección, están bajo mi bendición y no les va a hacer falta nada. Abrigo y sustento están garantizados para ellos. Y todo lo que pidan, según mi buena, agradable y excelente voluntad, se los voy a dar y no los vas a poder tocar. Por eso fue que Satanás se presentó delante del Señor. Y por eso fue que se presentó también con Pedro. Cuando el enemigo se presenta delante del Señor, le dice, yo no puedo tocar a Job, tú lo tienes cercado. No puedo tocarlo a él, ni a sus bienes, ni a su familia, no puedo tocar nada que tenga que ver con Job. Está protegido por ti. Con el caso de Pedro, le dice el Señor Jesucristo, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y busquemos un momentito después, cuando termine el culto, cómo zarandean el trigo, así, en una malla y dándole duro para que bote todo el fruto que tiene el trigo. Satanás te pidió para hacer eso contigo, les. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no mengue. El Señor nos tiene protegidos. Entonces, qué enorme honor este, mis hermanos, el ser nombrado por Dios mismo como justos,
Anhelemos esto sabiendo que se alcanza de la siguiente manera. Marcos capítulo 9, versículo 35. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Al revés que en el mundo, ¿verdad? En el pensamiento del mundo, del hombre viejo que tiene que morir, está ese pensamiento de que el primero es el que se sienta a la mesa y los demás le sirven. El que entra y todo el mundo, wow, ya llegó. Ese es el primero en el mundo. El que todo el mundo tiene que guardar silencio cuando llega, él se sienta, a él le sirven, él no se tiene que levantar, nada más le hace así, le traen café. En el mundo ese es el primero. En el reino de Dios no, hermano. En el reino de Dios, el que trae el café hasta su silla, ese es primero. Aquí lo dice la palabra. Será el postero, el que come de último, el que se espera que todo el mundo comió, ya comió, sobró algo. Bueno, como yo. Ah, no sobró, no se preocupe, no hay falla. Le bajo con el café, que ese no escasea, ¿verdad? A veces nos toca tomar solo café, pero este es el primero, el que dice, sírvale a los hermanos, no se preocupe, que coman primero ellos. Yo le llevo al hermano, ¿cómo? El hermano, no, yo le voy a llevar cafecito, yo le voy a llevar el pancito que compramos, lo que sea. Ese es el primero, dice la palabra. Sirviendo a los demás en un ministerio. Recordemos las prédicas pasadas, cada miembro según su actividad propia. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo, amén. Usted como miembro del cuerpo de Cristo tiene una actividad propia como miembro. Tiene brazo, el brazo tiene su actividad. Tiene pie, el pie tiene su actividad. Usted como miembro de Cristo tiene que tener actividad también propia. ¿Para qué? Para que unido por todas las coyunturas, edificándonos en amor, crezcamos. Necesitamos que el estómago digiera para tener energía en todo el cuerpo, que el corazón lata, que el cerebro organice, que las manos y los pies actúen y que todo el cuerpo se duela cuando un miembro se pierde. ¿Cómo? El hermano dijo que ya no va a venir, voy a ir a visitarlo, voy a hablar con él. Quizás yo tengo más afinidad con el hermano, quizás a mí sí me escuche. Le voy a exhortar para que regrese a la iglesia. Lo voy a abrazar y le voy a decir, no importa, hijo pródigo, regresa en amor, sin juicio. Sin decir, mira quién regresó. Tenía 3 meses sin venir y ahora se aparece. No. ¿Qué pasó cuando regresó el hijo pródigo? El hijo pródigo venía pensando, ay, si me dicen dónde estaba, voy a decir esto y le voy a decir, ya no me recibas como hijo, recíbeme como siervo, ya no soy digno ya. ¿Qué hizo el padre? Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Corrió, lo abrazó y le besó, feliz de que su hijo había regresado. Y una frase que nunca se me olvida de esa palabra es cuando dice, he aquí tu hermano era muerto y ahora vive. Afuera se había ido ese hermano, estaba muerto, regresó, ahora está vivo, ahora vive para gloria del Señor. Amén. Y debemos alegrarnos por eso. Debemos de valorar, hermanos, el privilegio que se nos concede por gracia. Juan 1:12 dice que todo lo que hemos recibido al Señor, todos los que hemos creído en su nombre, se nos dio una potestad de ser hechos hijos de Dios. En el mundo dicen, todos somos hijos de Dios. Falso, mentira. Solo a los que le reciben, solo a los que creen en su nombre se les da esa potestad. La potestad es un poder, es una autoridad que alguien tiene, en este caso, exclusiva de los hijos de Dios. Solo los hijos de Dios, solo los que han creído, solo los que le han recibido tienen este poder y tienen esta autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que no se le puede adjudicar a cualquiera. Somos, como pueblo de Dios, los únicos autorizados por Dios para realizar su obra, para heredar el reino incorruptible. Muchos, lamentablemente, no valoran esta realidad, no valoran este privilegio. Y lo cambian por cosas efímeras, por las pasiones de este mundo. Escuchamos, o quizás hemos escuchado alguna frase como esta. Yo antes iba a la iglesia, pero los cultos chocaban con mis partidos de fútbol y ya no pude seguir yendo. Yo iba a la iglesia en la mañana, pero como me tocaba el partido de fútbol a las 10 o a las 8, ya no me daba tiempo, entonces ya no pude ir.
Inserte aquí en este ejemplo cualquier cosa que le haya hecho dudar de venir hoy al culto o de seguir sirviendo. Ay, es que ya no puedo. Y entonces pensamos en abandonar. Dice el Señor Jesucristo que el que pone su mano en el arado y vuelve su vista atrás, ¿qué pasa? No es digno de mí, dice el Señor. Entonces no podemos voltear atrás, no podemos regresar. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Por voltear a ver, por querer las cosas de atrás que estaban quedando. Ahora, esta semilla de estas personas que han dicho frases como esta se ahogó, como dice la palabra, por los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, como dice la palabra en la parábola del sembrador. Y recordemos el ejemplo de Saúl, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El hambre pasajera de un momento por algo que deseaba lo llevó a despreciar su preciado derecho. Usted es hijo de Dios, amén. Usted tiene el derecho dado por Dios de heredar el reino incorruptible, las riquezas de los cielos, pero tiene que valorarlo. No debemos de despreciarlo como en este ejemplo que citamos. Recordemos el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los líderes de la iglesia pusieron tus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacer esto. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14. Se le impuso las manos, se le ordenó a Timoteo y Timoteo comenzó a hacer la obra. Y Pablo le dice, no dejes de usar estos dones, este don que Dios te ha dado. Y no pensemos que los dones son solamente, predica con elocuencia o canta muy bonito y muy afinado. Hay don de servicio, hay don de repartir. El que reparte el café tiene don de Dios, de saber dividir. A cada hermano le va a tocar cierta cantidad para que todos alcancemos. ¿Cuántos vinieron? 50. Ya hasta me sé de memoria la cantidad exacta de café que le tengo que echar para que rinda para 50 y no se desperdicie, porque Dios no es un Dios de desperdicio. Dios manda a recoger todo lo que, lo que sobró en canasta, si recordamos eso. Ahora, tenemos por ser ordenados un compromiso y tenemos que tener ese gozo en el servicio. Nuestro Señor Jesucristo nos aclaró que la mies es mucha en esta obra y que los obreros son pocos. Así que cada obra que cada obrero realiza es muy importante. La limpieza, como decíamos, el recibir a los hermanos y a las visitas, el servicio y la atención, así como la enseñanza, las finanzas, la predicación, desde aquel que cualquiera consideraría el más pequeño hasta aquel que consideran el más grande, debemos de forma personal con Dios estar comprometidos con la labor que se nos ha encomendado y con la constante santificación sin la cual nadie verá al Señor. ¿Tenemos que trabajar en la obra? Sí, pero tenemos que procurar la santificación siempre. Por eso hay un ministerio pastoral en manos de nuestro hermano Manuel. Tiene que velar por la espiritualidad. No se trata solo de hacer las actividades, porque por fuera podemos estar haciéndola mecánicamente, pero en el corazón necesitamos esa santidad. Necesitamos buscar del Señor. Y ahí está el hermano todos los días enviando versículos. Lean la palabra, lean la palabra, lean la palabra, apréndansela, mediten en la palabra del Señor. Lo manda. Eso es parte de del crecimiento espiritual, de la relación con el Señor. Usted tiene un noviazgo, usted tiene un matrimonio, todos los días tienen que conversar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué vamos a hacer juntos? Incluso en las relaciones de amistad con los hermanos. Tenemos que comunicarnos más, hermanos, sobre todo nosotros que estamos lejos, que no lo podemos ver en persona. De vez en cuando un chat que les llegue, hermano, ¿cómo está? Solo pasaba a saludarle, mucho gusto, oficialmente presentarnos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener una buena relación. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos aclaró que la mies es mucha en esta obra y que los obreros son pocos, así que cada obra de cada obrero es importante. Debemos nosotros de amar al prójimo como Dios nos ha amado, teniendo siempre presente que el fin de los servicios
El fin de las tribus de coinonía, de los círculos de oración, de las oraciones grupales nocturnas, de las actualizaciones ministeriales, de los acuerdos que se realizan en la iglesia, de los grupos de fidelización, de los posts en redes, de los procesos, de los protocolos, todo eso, primeramente para la exaltación del nombre glorioso de nuestro Dios, que es el primer y más grande mandamiento, y del segundo mandamiento, cumplir el deseo del Padre, que todos procedan al arrepentimiento para que todos se salven, que crezcamos en amor, que maduremos y que sirvamos. Entonces, esto no es solamente de 4 personas que sean miembros del staff, de 8 personas que sean miembros del staff, de 9 personas, de la cantidad que Dios mediante se vayan uniendo. No es solamente de ellos, es de todos. Debo amar al de la derecha, al de la izquierda, al del frente, al de atrás, al que está dentro, al que está afuera, así mismo como Dios me amó a mí, no porque lo merezca, porque usted más que nadie sabe que no se lo merecía, sino por misericordia, para poder orar al Padre pidiendo lo que también estoy dando. Como yo oro al Padre y le digo, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me ofenden. Ah, no es cierto, no los perdono. Tengo rencor en mi corazón. Bendíceme, Señor, en mi necesidad. Ah, pero cuando yo tuve abundancia y vi a mi hermano en necesidad, cerré contra él mi corazón. Ese es el principio. Cada vez que usted menciona, cuando usted escucha mencionar, las ofrendas son importantes, hermano. ¿Para qué son las ofrendas? Para las necesidades de los santos. Si algún hermano en la iglesia está pasando necesidad, todos somos responsables. Todos. Porque el Señor nos manda que así la abundancia nuestra supla la necesidad de ellos y cuando nosotros tengamos necesidad, la abundancia de ellos supla la necesidad nuestra para que haya igualdad, dice la palabra. Entonces, es importante que sobre todo no veamos las canastas y en este momento lo tocamos como paréntesis. No veamos los sobres, no veamos las formas que se está haciendo, veamos el amor hacia los hermanos. Y nos damos cuenta muchas veces cuando un hermano está pasando necesidad, y entonces es necesario que todos nos unamos como pueblo. Recordemos que nuestra misión es ser la iglesia primitiva. Esa iglesia era doctrina apostólica. Esa iglesia que no decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que se compartía con los demás para satisfacer las necesidades. Pero no hay solamente necesidades físicas, hay necesidades espirituales. Necesitamos maestras de niños que eduquen a los niños correctamente, porque van creciendo en un mundo donde constantemente son bombardeados con pecado. Enciende el televisor y hay un mensaje de champú, que es más pornográfico que champú lo que aparece. Sale a la calle y ve letreros y la música, se monta en un transporte público y la música que le ponen va hablando de infidelidad, va hablando de drogas, va hablando de armas, va hablando de violencia, de tantas cosas. Necesitamos padres que eduquen bien a sus hijos, llenos de la palabra del Señor, para que cuando sean grandes no se aparten del camino. Maestras de niños que sepan enseñarles las bases bíblicas para que cuando lleguen a un ministerio de preadolescentes o de adolescentes, de jóvenes, ya lleguen con conocimiento de la palabra del Señor. Cuando ya llegan al ministerio de jóvenes, ya tienen clarísimo el plan de salvación y ya es mucho más fácil. Es más, ya llegan hasta con la gana. A veces hay uno que detenerlo porque todavía están muy pequeños, 6, 7, 8 años, diciendo de cuándo me voy a bautizar, esto y lo otro. Y lo digo porque yo tengo un sobrino de 10 años que me lo ha preguntado, ¿cuándo me puedo bautizar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy esperando? Entonces, uno ve esas ganas que el Señor pone en el corazón de la persona, pero necesitamos que se siembre esa semilla, que se riegue. Necesitamos maestros de jóvenes que sean ejemplos. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Tú sé ejemplo en todo. Llego como ministro de jóvenes y digo, hermanos jóvenes, hay que venir temprano. Yo llego siempre tarde. Tengo que ser ejemplo. Tengo que pedir lo que doy. Tengo que recoger lo que siembro. Hay que amarnos los unos a los otros. Y voy y le hablo mal de un hermano al otro. Tengo que ser ejemplo. Tengo que hacer las cosas, que me vean hacer las cosas, tener testimonio como tenía Timoteo y entonces ser ordenado para esa obra.
Ahora, como decíamos, tenemos que amar a todos los que están a nuestro alrededor, a los que están dentro y a los que están fuera. Y esto significa que usted tiene que compartir ese mensaje de salvación dentro de un ministerio apoyando a las obras de la iglesia, porque le quiero recordar algo que nosotros vimos en un mensaje hace un tiempo. Hubo un momento al principio de la iglesia que las viudas de los gentiles estaban siendo desatendidas y hubo un descontento. Pero pasó algo interesante, cuando se presenta esta problemática, ¿qué dijeron los apóstoles? Paramos la predicación, ya no se va a predicar porque hay que ir a atender a la... No, no fue eso lo que dijeron. Dijeron, bueno, hay que nombrar a personas para que ellos se encarguen de esta labor, porque no es bueno que dejemos de predicar la palabra para ir a servir a las mesas. ¿Qué dijeron ahí? Necesitamos que se involucren en la obra. La mies es mucha. Hay que hacer mucha labor en la obra, en la mies. Como decíamos, necesitamos maestros de jóvenes, necesitamos maestras de damas, necesitamos maestras de niños, necesitamos evangelistas, predicadores, hay que evangelizar. Cantidad de gente que hay que ha escuchado por allá al Señor Jesús, pero falta que se le predique el plan de salvación correctamente, que lo conozcan. Necesitamos, pero hay que pasar un proceso, decíamos. Y hay algo que yo le quiero recordar, hermanos, antes de ir concluyendo este mensaje de hoy, que hablamos acerca de ser ordenados, de ser nombrados como miembros de un ministerio, como un funcionario, un ministro, un funcionario dentro de un ministerio, de ser reconocido tanto por los hermanos como por Dios, de que esa labor me pertenece, de que si se hace bien o se hace mal, me pertenece. Y yo debo tomar esa responsabilidad para que se haga con excelencia, como dicen los valores de la iglesia, con excelencia. Le quiero recordar lo que va a pasar con las almas que no alcancemos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 8, al 8. Y si quieren lo podemos buscar, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 8. ¿Por qué metemos, hermano Francisco, parte del plan de salvación, del evangelismo aquí? Porque es importante que lo tengamos presente. Esto, como decíamos al principio, es el fin de la obra que realizamos. No solo del que sale a evangelizar, el que limpia el local, como decíamos anteriormente, el que recibe, las sugieres que reciben a las visitas. Yo he escuchado de gente que se queja por eso y que por eso dejan de ir. Recuerden que el hombre, la persona del mundo, está buscando cualquier excusa para no volver a ir a la iglesia. No me saludaron, llegué, no me sentí recibido, quise saludar a alguien, me ignoró, tenían cara muy amargada, cualquier excusa. Y nuestra labor es hacer lo más fácil posible esa entrada, que se sientan recibidos, que se sientan saludados, que se sientan atendidos, que haya un sentimiento genuino. Estamos dando tiempo, Apocalipsis 21, 1 al 8. Ese sentimiento genuino de querer que esa persona se salve, que conozca al Señor. La nueva Jerusalén. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosa vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de las fuentes del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios
y él será mi hijo. Pero ¿qué pasa? Los cobardes, los que no se atrevieron, los incrédulos, los que no creyeron. Ah, lo que está diciendo el hermano no aplica para mí, aplica para otro. Yo no quiero ir, me da pena. No, no, ¿qué van a decir de mí? Uy, me van a comenzar a chatear a tachar del aleluya. Cobarde, dice la palabra. Incrédulo, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Vemos dos destinos. El destino de los que heredarán el reino incorruptible, la promesa que tenemos presente en nuestros corazones, amados hermanos, eso que nos hace mantenernos firmes pese a cualquier dificultad que haya, pandemia, enfermedad, diferencia entre los líderes, lo que sea que pueda haber en cualquier congregación del mundo. Se va todo mundo, nada más quedamos tres. En la congregación solamente tres o dos. Dice la palabra, la promesa del Señor Jesucristo, donde están dos o tres. Ahí estoy yo. No necesitan más. Yo voy a levantar mi pueblo. Voy a levantar mi iglesia. Va a seguir creciendo. Pero esta promesa que el Señor ha hecho, dice aquí, digna de confianza. Debemos mantenerla siempre en nuestro corazón. Que nada nos haga abandonar el camino. Que nos mantengamos firmes cada día, confiando en el Señor, en su misericordia, en su bondad. No importa lo que hayamos hecho, hermanos. Si nos arrepentimos de corazón, dice que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Que si nos humillamos delante de Él, si oramos, si buscamos su rostro, si nos volvemos del mal camino, el Señor perdona nuestros pecados y sana nuestra tierra. Esa es la promesa del Señor. Ese es para los que estamos dentro. Pero también tengamos en nuestra mente nuestros hermanos en la sangre, nuestros primos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro vecino. Si somos cristianos y tenemos el amor de Dios, a ninguno de esos, ni a nuestro enemigo le deseamos la muerte segunda. A ninguno, a nadie. Y tanto más quisiéramos que aquel que nos ha hecho mal se arrepintiese de corazón y para la gloria de Dios llegara a la congregación y lo recibiéramos con un abrazo. Hablaste mal de mí, me calumniaste, todo el mundo me vio mal, me hiciste quedar mal, lo que sea, era mentira y lo hiciste, pero te arrepentiste de corazón y vienes aquí, eres mi hermano. Te amo en Cristo, te perdono. Eso es lo que queremos. Si tenemos verdaderamente el amor de Dios en nuestros corazones. Y vamos a concluir con tres últimos puntos para que usted se responda y lo reflexione en su mente. Punto número uno, al escuchar esta profecía que leímos en Apocalipsis, ¿qué sientes en tu corazón? ¿Sientes temor o sientes el deseo que Dios venga pronto? Ojo, hermano, si sentimos temor del día del Señor, hay algo que debemos analizarnos. Si sentimos gozo, si decimos, uff, que ya venga el Señor, quiero estar con Él. Pablo decía, quisiera estar ausente al cuerpo y presente al Señor. En el mundo cualquiera diría, este está loco, está diciendo que se quiere morir. Pablo decía, es que tú no entiendes, no entiendes la grandeza que es estar con el Señor. Sin lloro, sin sufrimiento, sin despedirte de tus seres queridos, sin volver a tener enfermedad, incorruptible, sin heridas, sin sangrar, sin enfermarse, sin dolor, sin injusticia, sin traición, sin asesinato, sin muerte, sin mentira, sin robo. Paz total en el Señor. Y parece algo increíble y lo es. Y el Señor lo da gratis si uno le recibe. Es importante que tengamos esto en nuestro corazón y que si hemos sentido temor, que tenemos que procurar más la presencia del Señor. Más. Porque el siervo de Dios, el pueblo de Dios debe levantarse cada mañana, cada vez que vea el cielo, preguntarse, ¿será hoy, Señor? Quiero que vengas, quiero que ya todo esto acabe, tanta injusticia, tanta guerra, tanta enfermedad, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto agobio, tanta tristeza que se acabe. Aunque dentro del pueblo del Señor, aún en las debilidades nos gozamos.
En el reino de Dios, que es la iglesia, nos gozamos, aunque haya escasez, porque confiamos en el Señor siempre. Punto número 2, ponga en la cara de cualquiera de los condenados el rostro de su vecino, de sus amistades, de sus hijos, de sus padres. Imagine eso y luego dígase a sí mismo, como el apóstol Pablo, soy deudor de las almas que van sin salvación. Yo pude predicar y no le prediqué. Yo pude compartirle la palabra. Hey, ¿te acuerdas del compañero que estudió contigo hace 3 años en la universidad, en la secundaria, donde sea? Sí, se suicidó. Uy, el Señor me puso ahí en su camino y yo no le hablé de su amor. Yo no le hablé de su esperanza. Soy deudor, me arrepiento y el Señor me perdona, pero me sirve como lección. ¿Para qué? Para que a todo el mundo que yo conozca le diga, Cristo te ama. Y de hecho yo le comentaba a uno de los hermanos acá que aquí en Panamá sucedió un caso similar. Una persona en el área del interior, en la zona rural, se iba a suicidar. Bueno, muy rural, pero había puentes y todo. Y se iba a tirar. Y una persona se acercó corriendo y le dijo, no te tires, Cristo te ama. Esa palabra lo hizo cambiar de parecer. Esa frase, una simple frase, no fue un diálogo teológico de varias horas convenciéndole con razonamiento. El simple hecho que le dijo a esa persona, claro, no todas las personas son iguales, pero esa persona en ese momento lo único que necesitaba escuchar para cambiar de opinión era, Cristo te ama, no lo hagas. Y esa persona ese día no lo hizo. Ahora, debemos de tener esto presente porque no solamente dentro de los ministerios que debemos hacerlo, trabajar, también afuera, en mis círculos sociales, como hemos dicho, en mi familia, en mi trabajo, en la secundaria, donde quiera que yo voy, compartir la verdad del Señor. Y si la hemos compartido, podemos tener la conciencia tranquila y decir, Señor, yo le prediqué, yo le compartí la palabra. El atalaya hizo su labor. El atalaya dijo que venía el día. Si no creyeron, su sangre sobre su cabeza, lamentablemente. Pero yo con amor le compartí, yo quise que se arrepintieran, pero quizás lo hicieron, quizás no lo hicieron. Entonces es importante que sepamos que tenemos esta responsabilidad. Punto número 3, algo habrá cambiado en ti después de este mensaje o todo va a seguir igual. ¿Seremos oidores olvidadizos y nos iremos a nuestras casas? ¿O nos iremos decididos a decir, por lo menos una vez al día le voy a decir a alguien que Cristo lo ama? O voy a agregar ciertas frases en mi diario hablar que lo hagan por sí mismo. Buenos días, bendiciones. Bendiciones, vecino, Cristo le ama. Buenos días a todos. Bendito Dios, iniciamos un día más de trabajo. Gloria a Dios, ya llegamos. Frases sencillas que hacen que Dios se convierta en parte de nuestra rutina diaria, de donde quiera que vayamos. Y más de alguien se le va a acercar y se va a interesar y va a querer hablar. Va a haber alguno que se suba en un árbol como Saqueo a ver qué es lo que pasa, por qué está hablando de esto. Así que hay que decir, algo habrá cambiado dentro de mí después de este mensaje o todo va a seguir igual. Seré un oidor olvidadizo. Tú tienes el poder, la potestad, el honor, el deber de dar a conocer al mundo que el fin de los tiempos está cerca y que aún hay tiempo de salvarse, como un grano de arena, con tu grano de arena, compartiendo de forma personal con tus círculos sociales el amor de Dios, con testimonio, con palabra verdadera y cumpliendo una función dentro del cuerpo de Cristo, alcanzaremos a esas almas para que se salven. Se van a reconciliar los que se habían apartado y los vamos a recibir con mucho amor, con cariño y nos vamos a gozar porque hay fiesta en los cielos y hay fiesta en la iglesia cuando esto sucede. Y cuando un pecador se arrepiente también y cantamos con gozo porque un alma se ha salvado. Hemos cambiado ese rostro que había en esa persona que estaba quemándose ahí en sufrimiento, en dolor, a un rostro de gozo, de alegría al lado nuestro. Y eso nos tiene que dar, amados hermanos, ese sentimiento de querer cada día continuar en la obra del Señor, de unirnos a los ministerios y de colaborar con un grano de arena, de poder hacer algo para aportar a la obra del Señor. Así que, amados hermanos, este ha sido el mensaje de esta semana. Valoremos que hemos sido ordenados como hijos de Dios
pero que también Dios quiere que ordenarnos en un ministerio, que colaboremos de alguna forma, que ayudemos en la obra del Señor. Hay mucho por hacer. Pidan información con los hermanos administradores. ¿Cómo puedo yo prepararme para estar listo? ¿Qué función puedo yo hacer? Y comuniquemos el tiempo que disponemos, hermano. Yo trabajo, pero yo quiero dedicarle al Señor. Yo solamente tengo 20 minutos al día. ¿Qué puedo hacer con esos 20 minutos? Te aseguro que el hermano Luis Arcia, que es bastante técnico, le digo a él, él organiza, y le dice, bueno, aquí tengo sus 20 minutitos, hermano, haga esto y esto para la obra del Señor y muchas gracias por su servicio, como dice siempre. Gracias. Así que, amados hermanos, Dios le continúe bendiciendo y para la honra y gloria del Señor, este ha sido el mensaje. Bendiciones.